Bueno, tenemos el primer capítulo que es el Imperio del Fin del Mundo. ¿Por qué lo llamamos así? ¿O por qué lo llamo yo así? Lo llamo del fin del mundo por su ubicación geográfica. Y lo llamo imperio porque ocuparon una extensión de territorio enorme. Desde el paralelo 34 aproximadamente, el curso inferior, a ver si alcanzo de acá, el curso inferior del río Paraná, la parte occidental, la costa occidental del río La Plata, la zona norte de Buenos Aires, la zona sur de Santa Fe, de Córdoba, de San Luis, de Mendoza, hasta la zona del río Maule en Chile. De ahí hacia abajo, o sea que ocupaban toda la provincia de La Pampa, la provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro, llegaban hasta Esquel, hasta Chubut, todo lo que les permitía su densidad demográfica. Si no ocupaban más territorio hacia el sur es porque no había más gente. Aproximadamente en la época de la conquista creo que tenía algo así como 1 millón de habitantes. Y en la provincia de Buenos Aires, desde el río Salado hacia el oeste y hacia el sur, toda esa superficie la ocupaba esta gente. También se lo denominó Chaliche a este imperio. Chaliche porque Char significa sal y Che significa gente, entonces era gente de la salina. Y a raíz de eso entonces lo llamó también salineros. De modo que cuando escuchan hablar de Chaliche o de salineros son la misma cosa, ¿no? Y tiene una gran importancia económica que, si me acuerdo posteriormente, si hay tiempo, se los menciono, el tema de los salineros. Pero bueno, la constituían 10 tribus principales, ¿no? Esto es muy aleatorio, muy relativo, podría haber más tribus que de pronto no están nombradas acá. Aparte de eso, había una manera de denominarlos según la región donde estaban asentados, como lo que mencionaba recién, salineros. Los de caciques Ayhueque, que estaban en el país de la manzana, que eran Neuquén, se los llamaba manzaneros, ¿no? A los que estaban en el río Boroga del lado chileno se los llamaba boroganos, ¿no? Y también, de acuerdo al nombre o apellido, como quieran decir, del cacique que mandaba las tribus, como puede ser el caso de Juan Catriel, que toda su gente se llamaban los catrileros, ¿no? Por ejemplo. Ahora bien, de esas 10 tribus que les menciono, estaban los picunche. Picún quiere decir norte y che, gente, entonces gente del norte, que estaban en la zona más bien del centro de Mendoza, la zona de Uspallata, la zona del río Maule en Chile, esos eran los picunches. Luego estaban los pehuenches, que pehuen significa alerce o pino, entonces eran la gente de los pinares, esos eran los pehuenches. Siempre van a ver el sufijo che. Hacia el este, en Mapudungu, Puey significa este. Entonces, ¿cómo le llaman? Pueche, los que estaban hacia el este. Los que estaban hacia el sur, sur es Huil, o Huil. Entonces, eran los huiliche. Los huiliche, que eran la gente del sur. A su vez, había gente de mediana estatura y gente de gran estatura, como era, por ejemplo, Calfucurá. A los de pequeña estatura se llamaban pichi huiliche, porque pichi significa pequeño, y a los de gran estatura se llamaba buta huiliche. Buta quiere decir grande. Y más hacia el este estaban los ranqueles, o mejor dicho, no me gusta usar el término ranquel, lo van a encontrar en el libro indistintamente, ranquel o ranculche o ranquilche. El verdadero nombre sería ranculche. ¿Por qué? Porque es la gente de los carrizos. Rancul significa carrizo, totora, ¿no? Bueno, no de todo a lo mejor, pero resistieron más de 400 años, Georgina, el acoso de tribus, de naciones extranjeras. Durante 410 años resistieron los ataques de 4 naciones. Primero
los incas, en 1475, antes de la llegada, antes del descubrimiento de América. Llegaron hasta el río Maule y de ahí no pudieron seguir, estaban los mapuches. Después resistieron a los españoles, que pretendieron también dominarlo, no pudieron, firmaron tratados de paz, de Estado a Estado, fijaron límites. Por ejemplo, en Argentina, el límite era el río Salado, muy poca extensión tenía sobre su dominio Buenos Aires, porque todo lo demás era de los mapuches. Y posteriormente, después de 1810, cuando se produce el grito de independencia de Argentina y de Chile, resistieron los embates de argentinos y de chilenos. O sea, 4 naciones, hasta 1885, cuando se rindió Sayhueque, que fue el último que se rindió, un poco antes había rendido Namuncurá, que era el principal que había quedado en ese entonces, hacía que resistieron 410 años los embates. ¿Cómo no va a ser un imperio? ¿Qué imperio en el mundo puede resistir tanto? Bueno, esto con respecto al capítulo 1, Imperio del Fin del Mundo. El capítulo 2 y el capítulo 3 nos vamos a saltear porque habla de la primera fundación de Buenos Aires, de la segunda fundación de Buenos Aires, que lo que salió en la revista, en la última revista, precisamente lo saqué de acá del libro, de modo que no tiene, pueden llevarse la revista y ahí la van a tener. Los mapuches en la Argentina, el capítulo 4. Se relata la llegada de Calfucurá a Masayé, en las Salinas Grandes, y su toma del poder que ostentaba el cacique Rondó. El cacique Rondó era borogano, estaban un poco pica con los huiliches, que Calfucurá pertenecía a la etnia a los huiliches. Posiblemente era mestizo de huiliche y de tehuelche, por su gran estatura, era un gigante. En este capítulo también habla de las peripecias de Emilio Mitre. Emilio Mitre, cuando intentó, quiso asaltar las calderías Alculche de Nebucó, en la Pampa, y fue una expedición desastrosa porque no había cartografía en la época, no conocían el terreno, llevaban un vaqueano que había estado cautivo, creo que el 25 de mayo, no me acuerdo dónde bien, en qué tontería había estado cautivo, que decía que conocía la zona como la palma de la mano y tuvo que reconocer que no sabía dónde estaba. Se murieron de sed 2 soldados, muchos animales, 6 soldados desaparecieron, dejaron todos los pertrechos y se volvieron, no pudieron. Y finalmente en este capítulo está el árbol genealógico de Calfucurá, que tenía 20 hijos y tenía una esposa principal y 31 esposas más. Esos 20 hijos eran los hijos reconocidos oficialmente. Se cree que tenía otros 12 hijos de cautiva. Esas tradiciones las hemos perdido. Claro, sí. Las hemos perdido. Bueno, que tenés 3 mujeres. les confieso y les aclaro una cosa. Los europeos no la quitaron. Este árbol genealógico no lo copié de ningún lado, no lo he visto en ningún lado. Me costó un trabajo enorme conformarlo, porque a través de lecturas de distintos libros, en los cuales de pronto mencionaba a un cacique o a 2 de los hijos de Calfucurá, de la historia relacionada con ellos, y bueno, y de ahí lo sacaba, y así de uno y de otro, hasta conformar este árbol genealógico, que creo que está bastante completito. No creo que falte mucho. Bueno, creo el padre que era Bontecurá o Piedra Alta. Calfucurá quiere decir piedra azul. Normalmente estos americanos se denominaban con un sustantivo, ¿no? Precedido de un adjetivo. Estaba el adjetivo primero, y después, o sea, Calfucurá, Calfu es azul y Curá es piedra. Entonces lo que nosotros le diríamos piedra azul, ellos como que lo decían azul piedra. Bueno, es la dinastía de los Curá. Calfucurá vivió en el 1800, ¿no? Entre 1800... En 1873 murió. Murió viejo. Como más de 100 años dice que tenía. Un año antes
fue la batalla de San Carlos, que fue la única batalla que perdió particular, la batalla de San Carlos.